Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, las noticias hoy llegaron desde el Congreso de la República y desde Ayacucho, donde el presidente Francisco Sagasti ha hecho un llamado a la unidad y a dejar de lado odios y rencores en todo ámbito de la vida nacional, sobre todo en la política. Desde la Pampa de la Quinua se refirió al aniversario 196 de la batalla de Ayacucho. Eso por un lado. Luego hemos tenido movimientos de los colectiveros al sur de Lima, hacia el kilómetro 50, estuvo por algún momento, algunas horas bloqueada la Panamericana Sur, otra concentración llegó hasta el Congreso de la República. Como les dije, hoy las voces llegan desde el Congreso, donde también se impulsa activamente eliminar la inmunidad parlamentaria y donde el congresista Ricardo Burga ha estado envuelto en un entredicho aparente de neoconspiración o nueva conspiración. Vamos a aclarar eso porque el señor Burga ha salido con todo contra quienes han publicado ese fragmento de un audio en una comisión del Congreso. Vamos a hablar de todo eso con congresistas. Están Gino Costa con nosotros, César Combina, Franco Salinas también. Comenzamos con el congresista del Partido Morado, Gino Costa. ¿Cómo le va, congresista Costa? Bienvenido al programa. Jaime, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por tu invitación. El señor Julio Guzmán escribió en su Twitter esta noche que Acción Popular sigue conspirando para generar caos, que Merino insulta el homenaje de Inti y Brian, Luis Simeón asusa la toma de carreteras y Ricardo Burga busca vacar a la presidenta del Congreso. ¿Suscribe usted estas palabras? Porque se ha podido saber que el audio que se le achaca a Burga estaba dándole una entrevista a un canal de televisión. ¿Sabía usted eso? No tengo conocimiento. Sí. He estado todo el día en el Pleno, en la mañana en el Pleno y en la tarde en Constitución. Acabamos de terminar, Jaime, y no tengo los detalles, la verdad. Pero en todo caso, vistas las cosas, y ahora vamos a comentar ese dichoso extracto que ha sonado durante todo el día como una aparente conspiración que estaría buscando, entre otros, el señor Ricardo Burga. Este clima enrarecido que describe el señor Julio Guzmán en su Twitter, ¿es así? ¿Estamos ante una nueva posibilidad en la que el Congreso trate de, primero, quitarse de encima a la mesa directiva y eventualmente quitarse de encima al señor Sagasti? Bueno, es que han habido varias cosas que apuntarían en esa dirección, ¿no? Una campaña muy dura contra la presidenta del Congreso, una denuncia del señor Alarcón contra el vicepresidente Roel, etcétera. Entonces, digamos, de lo que se trata es que no estamos avanzando a crear un clima adecuado para entrar a las elecciones con una cierta estabilidad y tranquilidad y llegar al 28 de julio con éxito frente a la pandemia y con la recuperación económica en marcha. La tensión política sigue siendo muy grande, Jaime. Y en ese clima, bueno, se dicen esas cosas y se interpretan cosas que se dicen en el sentido de que quienes estuvieron detrás de la llegada al poder de Merino estarían desestabilizando a la mesa directiva que integra el presidente Sagasti, o con la idea de cambiar a la presidenta del Congreso, o con la idea de también cambiar al presidente de la República, o en todo caso moverle el piso, distraerlo y hacerle las cosas más difíciles, ¿no? Entonces creo que lo mejor sería hacer un esfuerzo para crear un mejor clima. Era lo que habíamos pensado que ocurriría después de los hechos que conocemos con el gobierno corto de Merino y un cierto entendimiento, ¿no es cierto?, de que había que estar también alineado con el sentir de la opinión pública.
y había que respaldar entonces al presidente Sagasti, a la nueva mesa directiva, pero esa tregua no se ha dejado sentir y ya estamos otra vez en las confrontaciones que han caracterizado este Congreso pues en los últimos meses, ¿no? Vamos a escuchar el extracto en el que Ricardo Burga supuestamente estaría con el micro encendido sin él saberlo, conspirando contra la mesa directiva para poder explicar en la medida de lo posible lo que hemos podido concluir de lo que sucedió. Escuchemos, son 16 segundos nada más. Colega presidente, continúe usted el orden. Hemos seguido el mismo procedimiento constitucional que permite la Constitución y el reglamento interno del Congreso para vacar a la señora. Disculpe, congresista Ricardo, apague su audio, por favor. Tiene uso de la palabra. Hemos seguido el mismo procedimiento constitucional que permite la Constitución y el reglamento interno del Congreso para vacar a la señora. Disculpe, congresista Ricardo, apague su audio, por favor. Tiene uso de la palabra. Bueno, este fragmento que ocurrió exactamente el día 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre, eran las 8:34 de la noche. El señor Ricardo Burga se refirió en un comunicado en el que rechazaba tajantemente la información malintencionada y en realidad hemos hecho el cruce aquí en la producción y en efecto, solo que nosotros, siendo respetuosos de los derechos de las imágenes de otro canal, no las podemos emitir al aire. Pero tengo a la vista aquí, fue el jueves 3 de diciembre, 8:34, con la periodista Milagros Leiva. Estaba el señor Burga hablándole a la periodista Milagros Leiva. No estaba tramando, por lo menos es lo que se deja ver. Hemos podido escuchar el extracto y calza perfectamente con lo que se escucha en ese fragmento difundido hoy en redes sociales. ¿Esto lo tranquiliza un poco? ¿Los tranquiliza un poco a ustedes? No, yo no conozco el contexto de esa declaración, pero esa frase me parece que se escucha clara, ¿no? Él lo ha desmentido, ojalá que sea cierto ese desmentido, pero tendría que explicar exactamente a qué se refería, ¿no? De hecho, lo que se ha dicho hoy día se ha venido diciendo los últimos días en el sentido de que, en efecto, quienes llevaron al congresista Merino a la presidencia estarían hoy día actuando para crearle dificultades a la mesa directiva del Congreso y al propio presidente Sagasti. Esas otras cosas, perdón. En esa... Claro, esas otras cosas usted me las va a explicar. Yo solamente aquí estamos siendo absolutamente rigurosos con ese extracto y con lo que estaba sucediendo. Es decir, Burga no estaba mintiendo. En efecto, le estaba dando una entrevista a un medio local, a la periodista Milagros Leiva. En el set estaba Omar Chejade, estaba la periodista Leiva y en remoto estaba Ricardo Burga. Más bien, quizá las otras cosas que menciona el señor Guzmán en su tuit y que usted suscribe respecto a las acciones del señor Merino contra el homenaje a Inti y a Brian y el señor Simeón, ambos de Acción Popular, asusando la toma de carreteras, estoy citando el tuit del señor Guzmán, puedan abonar en la línea de esta generación de caos o, como dice el señor Guzmán, llevarnos al abismo político y creando crisis e inestabilidad. ¿Está ocurriendo eso? Es decir, estamos a puertas de enfrentarnos nuevamente a un ciclo político tormentoso en el cual se vea una vacancia, toma de las calles y todo lo demás. No estamos al borde del abismo, pero lo que yo sostengo es que la tregua no ha durado mucho, ¿no? La semana pasada lo más grave ha ocurrido en relación con la ONP. Es decir, la decisión del Congreso ha sido la de exigirle al gobierno que encuentre los fondos donde mejor crea, como lo dijo en algún momento el congresista Merino, que ese no es problema del Congreso,
pero el Ejecutivo tiene que encontrar 16.000 millones de soles, casi el 8%, un poco más del 8% del presupuesto nacional, un presupuesto que este Congreso aprobó hace pocos días, sin contemplar ese gasto. Entonces, esa es una actitud bien poco, digamos, amigable con un presidente recién llegado al poder que viene del Congreso, elegido por el Congreso, sabiendo que esos recursos no existen y que, digamos, el presupuesto no contempla el uso de esos recursos. Va a tener que endeudarse más el gobierno. Si el daño es al gobierno, sin duda, pero también al país. Entonces, ¿cómo explicar que este mismo Congreso elige al presidente Sagasti, una nueva mesa directiva, aprueba un presupuesto y a la semana siguiente le exige que produzca la mitad del presupuesto de todos los gastos de salud para el próximo año, para devolver fondos a los pensionistas de la ONP? Entonces, digamos, no es una actitud muy constructiva, ¿no? Sin duda, porque además, como usted bien dice, esos dineros, para hacerse una idea, ya varios lo han descrito, por ejemplo, el presupuesto de salud de todo el próximo año, del sector salud en pandemia, son 20.000 millones de soles. El presupuesto de seguridad ciudadana de todo el próximo año es 11.000, máximo 11.000 millones de soles, estoy redondeando números. Es decir, que se aproxima a esos indicativos. Mi pregunta es, ¿será la ley de la ONP aprobada por insistencia desde el Congreso el motor y motivo para agitar nuevamente las cosas, agitar nuevamente el escenario político? Porque recordemos que hoy el Ejecutivo ha presentado ante el TC la demanda de inconstitucionalidad. Entonces bien se le podría decir al gobierno del señor Sagasti que está atentando contra las personas que necesitan sus fondos de la ONP o a, como dicen allí, y cito lo que mencionan algunos, a sus hermanos de la ONP. ¿Por allí viene la mano? Es una herramienta de estrategia electoral, sin importar el país, y es también una herramienta eventualmente de desestabilización, porque varios de quienes han estado, digamos, promoviendo esta medida, en distintos momentos han amenazado con movilizar a los pensionistas, sobre todo a los afiliados, porque los pensionistas han estado en contra de la medida y ellos van a ser los directamente perjudicados, porque ese dinero es el que se utiliza para pagar las pensiones a ellos. Pero en varios momentos se ha amenazado con, en efecto, movilizar a la gente que tiene una expectativa, a los afiliados, que tienen una expectativa de recibir esos recursos. De hecho, los movilizaron cuando discutíamos y se hizo una campaña horrible. Ahí es cuando se le amenaza a la presidenta del Congreso. Si no ponía a discusión esto, se le amenazó de manera muy agresiva, ¿no? Entonces, digamos, ese tema ha estado y seguirá estando. De acuerdo. Ahora, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, está siendo citada, invitada al Congreso para que explique la salida de Kluber Aliaga del Ministerio del Interior. La pregunta que le quisiera formular en primer término es, ¿usted está absolutamente convencido de que el señor Kluber Aliaga intentó grabar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que parece que ha sido uno de los gestos o malos gestos o mal gesto que desató finalmente la salida del señor Aliaga? Eso es lo que ha dicho la primera ministra, no tengo por qué no creerle, Jaime. Decía que le parecía que había grabado, pero aparentemente, según lo que usted nos afirma con contundencia, sí el señor Aliaga estaba grabando a la presidenta del Consejo de Ministros. Lo que he leído es que, según ella, lo estaba grabando y ahí terminó la reunión y inmediatamente le pidió su carta de renuncia. Eso es lo que yo he leído, esa es la información que tengo. Pero este es otro tema, Jaime, este es el otro tema que también se está utilizando en el Congreso, ¿no es cierto?, para alentar un poco una confrontación con la Policía Nacional y generar, digamos, un clima
en un escenario de conflictos y de movilizaciones sociales, un clima de desgobierno, porque se insiste en cuestionar una medida que adoptó el presidente como jefe supremo de la Policía Nacional. Hay antecedentes de esto. ¿Cuáles, por ejemplo? Y bueno, ¿cuáles son esos antecedentes? Mira, el 2002, Fernando Rospigliosi, siendo ministro del Interior, yo era su viceministro, pasó a retiro a muchísimos generales y coroneles y comandantes y mayores. No recuerdo el número. Digamos, el presidente Humala, cuando tuvo al general Valdés de ministro del Interior, ¿qué ha firmado el general Valdés? Ha firmado, digamos, una carta de protesta de otros exministros. Bueno, él pasó a retiro a 29 generales. Y Basombrío el 2016 pasó a retiro a un número todavía mayor. Y coroneles, y a través de la renovación. Entonces, hay antecedentes de esto. El presidente jefe supremo, él otorga, de acuerdo a ley, los ascensos, y hay una interpretación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia que esos ascensos fueron evaluados, se vio el marco legal y se consideró que se podía hacer. Hay otras opiniones muy respetables que dicen que no se puede, pero te digo, hay antecedentes también. En todo caso, quienes pasaron a retiro estaban comprometidos en las posiciones de más alta responsabilidad en los hechos de violencia en Lima, y muchos de ellos estaban comprometidos con los hechos de corrupción en el marco de la pandemia a costa del personal policial. Entonces, había la necesidad y había una demanda social, además, de medidas que permitieran renovar el mando y abrir camino a reformas dentro de la policía que evitaran la corrupción, evitaran la violencia y le hicieran más acorde al espíritu del Bicentenario. Ahora, pero ese diálogo no está teniendo lugar. No está teniendo lugar el diálogo de por qué la policía fue así de violenta en la respuesta a la protesta, porque la discusión es que el presidente no debió pasar a retiro a esos 18 por lo menos en este programa en modo alguno. Aquí no dejamos ni un ángulo, o tratamos, en la medida de lo posible, somos humanos, pero tratamos de cubrir el espectro completo. Mencionamos que hubo un exceso en la estrategia policial que acabó con la vida de 2 jóvenes, otros tantos heridos, varios otros no habidos en varias horas durante esos 2 días lamentables, entre el 12 y el 14. No me refería a pero, Jaime. No, trato de explicarlo. ¿No? Pero así como no descuidamos, eso, tampoco descuidamos que exministros del Interior firman comunicados, exministros que no se pueden ver ni en pintura, solamente firman un comunicado para decir que hubo un exceso también al sacar a estos 18 generales, porque no necesariamente los 18 generales estaban comprometidos ni en la estrategia abusiva y que terminó con la vida de estas personas, ni tampoco en la corrupción durante la pandemia. Entonces, es posible que, mi pregunta es posible, usted cree posible que el gobierno del señor Sagasti pueda revisar este pase a retiro y eventualmente contemplar la posibilidad de reincorporar a algunos de los generales removidos o no? Eso lo veo muy improbable porque en el pasado, cuando esto ha ocurrido, las revisiones han tenido lugar en el ámbito judicial. Y eso es lo que creo que podría ocurrir en este caso. Pero entre los firmantes, los ministros firmantes, está el señor Valdés, que pasó a retiro a 29 generales, Fernando Rospigliosi, que pasó a retiro a un número muy elevado de generales y de coroneles y demás. Ya nos olvidamos de eso. Pero eso ha ocurrido. Basombrío, que no ha firmado, el 2016 pasó a retiro a un montón de altos funcionarios. O sea, hay antecedentes de esto. Pero a lo que me referí, por los temas de corrupción en la policía y por la violencia frente a la protesta, que ha causado el malestar tan extendido que llevó a la caída de Merino como presidente de la República, que en lugar de abordar esos temas, darle discutiendo sobre el pase a retiro como único tema de preocupación. Estuvo el general Urresti, lo invitó a Rubén Vargas y durante 3 horas ese fue el único tema. No se habló de Inti, no se habló de Brian, no se habló de los 200 heridos, no se habló de cómo los mandos policiales traicionaron a su personal
tirándose el dinero destinado a equipo de protección personal, ¿no es cierto?, y haciéndose responsable en la práctica, de manera indirecta, de esos 508 policías que han fallecido por la pandemia y los 30.000 Y discúlpeme, contagiados. este proyecto del congresista Jorge Vázquez, también de Acción Popular, para reincorporar generales separados inconstitucionalmente, dice el proyecto de la función policial, ¿tendría cabida? Mira, él lo ha retirado ya felizmente. Dice que se refería a suboficiales, sobre todo pasados a retiro. Digamos, ahí con regularidad estas cosas ocurren en la policía. Él tenía preocupación, como te digo, con los suboficiales, se ha dado cuenta que no era el momento, que no era el mecanismo, y lo ha retirado. Y yo creo que eso, digamos, facilita las cosas. Ahora, Pero, como ex ministro del Interior, ¿usted está asesorando al señor Sagasti en temas de interior? No, ni en temas de interior, ni en ningún otro tema. Yo no lo veo al señor Sagasti hace tiempo. Él ha sido muy claro en separar el gobierno de la bancada y del partido, y el partido también ha sido muy claro de separarse completamente del gobierno, de manera que no, yo no ni lo asesoro, ni he tenido que ver con sus decisiones en estos temas, ¿no? ¿Cuál es exactamente la relación filial, familiar, para que quede claro ante la audiencia que usted mantiene con el señor José Hélice? Exactamente qué parentesco los une. Mira, es un familiar lejano, ¿Ya? en términos prácticos, porque él es un primo segundo. Su abuelo fue hermano de mi abuela. O sea, es una relación relativamente cercana. Pero yo lo he venido a conocer a él en la campaña para el Congreso Complementario. Por supuesto que sabía de él, por supuesto que sabía que teníamos una relación familiar, pero no, yo no lo conocía, nunca había estado en una reunión familiar ni nada que se le parezca. Lo he venido a conocer hace un año, o menos, y no he tenido nada que ver con su nombramiento. Me he enterado 15 minutos antes de la juramentación que era él. Tengo una buena opinión, lo he conocido, es un buen colega, es una persona correcta, y le deseo lo mejor en el ministerio. Usted, después de todo lo conversado, sobre todo en la parte inicial, sobre esta situación de aparente inestabilidad, ¿usted le diría a la gente que vamos a pasar unas fiestas de fin de año intranquilas? Ya parece como una costumbre al paso que vamos. ¿Vamos a estar tranquilos los peruanos a fin de año o vamos a tener que estar en ristre? Yo creo que los peruanos tenemos que estar vigilantes. Creo que, y los peruanos sabemos qué significa estar vigilantes. Yo creo que sí. Ojalá que pasemos unas fiestas tranquilas, es lo que nos merecemos, pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta. El congresista del Partido Morado, Gino Costa, con nosotros. Muchas gracias, congresista, por esta entrevista. Hasta Gracias, una próxima oportunidad. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches. Les decía que las noticias han venido a lo largo de la jornada desde el Congreso de la República. Buena parte de ellas las hemos desarrollado con el congresista Gino Costa, pero vamos a tocarle la puerta a otra